El reloj del Hotel Alcázar marcaba las 5:30 de la madrugada cuando Ana Morales empujó su carrito de limpieza por el pasillo de mármol del 7º piso. Sus pasos silenciosos se perdían entre las alfombras persas que jamás podría permitirse, mientras el eco lejano de la fuente del vestíbulo le recordaba que estaba en un mundo que no le pertenecía. A los 27 años, Ana había perfeccionado el arte de la invisibilidad. Con su uniforme azul marino impecable y el cabello recogido en un moño discreto, se movía entre los huéspedes como una sombra eficiente. Los huéspedes del Alcázar raramente reparaban en ella, y cuando lo hacían, era solo para señalar una toalla mal doblada o una mancha inexistente en el espejo. La suite 701 era su última parada antes del descanso. Ana introdujo la tarjeta maestra y empujó la puerta con cuidado. La habitación olía a colonia masculina cara y tabaco de pipa, residuos de una noche que ella no había vivido, pero que ahora debía borrar meticulosamente. Mientras recogía las copas de cristal de la mesa de centro, sus ojos se posaron en el escritorio de nogal, donde reposaba un reloj de oro. No era cualquier reloj. Reconoció inmediatamente la marca suiza grabada en la esfera, el mismo modelo que había visto en las muñecas de empresarios importantes que frecuentaban el hotel. Su valor podría cubrir 3 meses de su salario. Ana se acercó con cautela. El huésped había dejado el reloj junto a unos documentos empresariales firmados con el apellido Domínguez. Ese nombre le sonaba familiar. Había escuchado a las recepcionistas susurrar con reverencia sobre la familia propietaria de la cadena hotelera. Sus dedos temblaron ligeramente mientras envolvía el reloj en una toalla limpia. En sus 5 años trabajando en el Alcázar, había encontrado joyas olvidadas, billetes arrugados, incluso un anillo de compromiso abandonado en un lavabo. Siempre los entregaba a recepción sin pensarlo 2 veces, pero esta vez algo en su interior le susurró que este objeto merecía un trato diferente. Durante su descanso, Ana se sentó en el pequeño patio de empleados con su termo de café instantáneo y el cuaderno gastado donde escribía poemas desde la adolescencia. La brisa sevillana movía las hojas del naranjo mientras ella garabateaba versos sobre relojes dorados y tiempo perdido. ¿Siempre escribes en los descansos? La voz masculina la sobresaltó. Ana levantó la vista y se encontró con unos ojos verdes que la observaban con curiosidad genuina. El hombre era alto, vestía un traje gris perfectamente cortado y tenía ese aire de confianza que solo da el dinero heredado. Su rostro le resultó vagamente familiar, como si lo hubiera visto en las páginas de sociedad de alguna revista. «Perdón por interrumpir», continuó él, con una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos. «Soy Javier Domínguez. Creo que encontraste algo mío». Ana cerró el cuaderno rápidamente, sintiéndose expuesta. Se puso en pie con la agilidad de quien está acostumbrada a pasar desapercibida ante figuras de autoridad. «Señor Domínguez», murmuró haciendo una leve reverencia que él detuvo con un gesto de la mano. «Sí, encontré su reloj. Iba a llevarlo a recepción después de mi turno». «¿Por qué no me lo devuelves directamente?», preguntó Javier, inclinando ligeramente la cabeza. «Después de todo, te tomaste la molestia de guardarlo con tanto cuidado». Ana buscó en su bolsillo y extrajo el reloj envuelto en la toalla. Al entregárselo, sus dedos se rozaron brevemente. Javier no se apartó. «¿Cómo sabías que era valioso?», preguntó él examinando el reloj antes de abrochárselo en la muñeca. «Las agujas», respondió Ana sin pensar, «se mueven con una precisión diferente. Mi abuelo era relojero en Triana antes de morir. Decía que los buenos relojes tienen alma propia». Javier la estudió con una expresión que Ana no supo interpretar. No era la mirada condescendiente que solía recibir de los huéspedes adinerados, pero tampoco era calidez genuina. «¿Ana Morales?», leyó él de la placa de identificación prendida en su uniforme. «Bonito nombre. ¿Hace mucho que trabajas aquí?». «5 años, señor». «Solo Javier», corrigió él. «Los señores son los ancianos en el club de golf de mi padre». Ana no supo si eso era una broma o una invitación a la familiaridad. Optó por permanecer en silencio, algo que había aprendido que era siempre la opción más segura. «¿Qué escribías en ese cuaderno?», preguntó Javier, señalando con la barbilla hacia el banco donde Ana había estado sentada. «Solo pensamientos», murmuró ella, sintiéndose cada vez más incómoda. «¿Pensamientos sobre relojes dorados y tiempo perdido?». Ana lo miró sorprendida. Había leído por encima de su hombro. «Perdón, no quise ser indiscreto», se disculpó Javier,
aunque su sonrisa sugería que no se arrepentía en absoluto. Es solo que no esperaba encontrar poesía en un descanso de limpieza. No esperaba que alguien la leyera, replicó Ana, recuperando un poco de su aplomo. Touché, dijo él, riéndose por primera vez de manera genuina. Supongo que ambos nos hemos sorprendido mutuamente. El intercomunicador del hotel crujió, anunciando el final del descanso. Ana se tensó, consciente de que había pasado demasiado tiempo conversando con un huésped. Peor aún, con el propietario. «Debo irme», murmuró recogiendo su termo y su cuaderno. «Por supuesto», dijo Javier dando un paso atrás. «Gracias por el reloj, Ana, y por la conversación». Mientras Ana se alejaba hacia el edificio principal, sintió la mirada de Javier en su espalda. No era una sensación desagradable, pero sí inquietante. En 5 años de invisibilidad laboriosa, nadie la había visto realmente. Y ahora este hombre, este heredero de hoteles y fortunas, había leído su poesía por encima del hombro como si tuviera derecho a hacerlo. Esa noche, mientras regresaba a su pequeño apartamento en el barrio de Triana, Ana no pudo evitar pensar en los ojos verdes que la habían observado con curiosidad. Se recordó a sí misma que los hombres como Javier Domínguez vivían en un universo diferente, donde las conversaciones con empleadas del servicio eran solo anécdotas divertidas para contar en cenas de gala. Pero cuando se durmió esa noche, soñó con relojes dorados que marcaban un tiempo que no le pertenecía. Los días siguientes transcurrieron con una extraña normalidad teñida de expectativa. Ana mantenía su rutina meticulosa. Llegaba al hotel antes del amanecer, limpiaba cada habitación con la perfección silenciosa que la caracterizaba y tomaba su descanso en el patio de empleados con su cuaderno de poemas. Pero ahora, cada vez que doblaba una esquina o empujaba su carrito por los pasillos, una parte de ella se preguntaba si volvería a encontrarse con esos ojos verdes que habían leído su alma por encima del hombro. Javier, por su parte, había alterado sutilmente su agenda. Donde antes delegaba las inspecciones rutinarias del hotel en sus gerentes, ahora encontraba excusas para recorrer personalmente los pisos, revisar la calidad del servicio, asegurarse de que todo funcionara a la perfección. Sus empleados lo atribuían a un repentino interés por la excelencia operativa. Él se decía a sí mismo que era responsabilidad empresarial. El segundo encuentro ocurrió un martes por la mañana. Ana limpiaba los cristales del mirador que daba a los jardines de Murillo cuando escuchó pasos decididos detrás de ella. No necesitó darse vuelta para saber quién era. Había memorizado el ritmo de sus pisadas desde aquella tarde en el patio. «Buenos días, Ana», dijo Javier deteniéndose a su lado y observando la vista panorámica de Sevilla que se extendía bajo el cielo dorado de noviembre. «Buenos días, señor Domínguez», respondió ella, sin dejar de frotar el cristal con movimientos circulares precisos. «Javier», corrigió él suavemente, «¿siempre trabajas tan temprano?» «Es el mejor momento», explicó Ana, señalando hacia el paisaje urbano que comenzaba a desperezarse. «Antes de que la ciudad despierte completamente, todo está más silencioso, más auténtico». Javier siguió la dirección de su mirada. Desde esa altura, Sevilla parecía un cuadro impresionista. Las terrazas naranjas de los edificios históricos, el verde profundo del parque, las torres de la Giralda recortándose contra un cielo que aún conservaba rastros rosados del amanecer. «Nunca había visto la ciudad desde esta perspectiva», admitió él con una honestidad que lo sorprendió a sí mismo. «¿En serio?» Ana se volvió hacia él, genuinamente sorprendida. «Pero si este es su hotel, poseer algo no significa conocerlo», murmuró Javier, más para sí mismo que para ella. «A veces estamos tan ocupados dirigiendo que olvidamos observar». Ana procesó esas palabras mientras terminaba de limpiar el cristal. Había algo melancólico en el tono de Javier que no encajaba con la imagen del heredero seguro de sí mismo que proyectaba habitualmente. «¿Qué opinas de la vista?», preguntó él, girándose hacia ella completamente. «Creo que...» Ana dudó un momento, preguntándose si era apropiado expresar lo que realmente pensaba. «Creo que Sevilla es más hermosa cuando la miras desde abajo, desde las calles, desde los patios pequeños donde cuelga la ropa al sol. Desde aquí arriba es preciosa, pero también distante». Javier la estudió con una intensidad que hizo que Ana se sintiera expuesta, como si hubiera revelado más de lo que pretendía. «¿Y tú prefieres lo cercano a lo distante?», preguntó él. «Prefiero lo real a lo perfecto», respondió Ana sin titubear.
El silencio que siguió no fue incómodo. Javier se apoyó en el marco de la ventana, contemplando el perfil de Ana, mientras ella guardaba sus utensilios de limpieza. La luz matutina creaba un halo dorado alrededor de su cabello castaño, y por un momento él se permitió imaginar cómo sería despertarse cada mañana con esa vista de Sevilla y esa compañía silenciosa. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Ana de repente, sorprendiéndolo. «Por supuesto. ¿Por qué habla conmigo?». La pregunta salió más directa de lo que ella había planeado. «Quiero decir, hay cientos de empleados en este hotel. ¿Por qué se detiene a conversar conmigo?». Javier consideró su respuesta cuidadosamente. La verdad era que no lo sabía exactamente. Algo en Ana lo tranquilizaba de una manera que no había experimentado antes. En un mundo donde cada conversación era una negociación, cada sonrisa tenía un precio, cada palabra estaba calculada para obtener algo a cambio, hablar con Ana era como beber agua fresca después de años en el desierto. «Porque cuando hablas», dijo finalmente, «no intentas impresionarme. No me dices lo que crees que quiero escuchar. Es refrescante». Ana lo miró con una mezcla de sorpresa y algo que podría haber sido ternura. «Tal vez porque no tengo nada que ganar mintiendo», respondió ella con una sonrisa pequeña. «¿Y qué tienes que ganar siendo honesta?». «Nada», dijo Ana encogiéndose de hombros, «pero tampoco pierdo nada siendo yo misma». La respuesta impactó a Javier más de lo que esperaba. En su mundo, ser auténtico era un lujo que pocos podían permitirse. Las relaciones estaban construidas sobre intereses mutuos, favores, conveniencias. La idea de alguien que interactuaba sin agenda oculta era tan extraña como fascinante. «Debo continuar», murmuró Ana, notando que su descanso había terminado hacía varios minutos. «Por supuesto», dijo Javier, apartándose para dejarla pasar. «Ana...». Ella se detuvo y lo miró expectante. «¿Almorzas en el patio de empleados?». «Cuando tengo tiempo, sí. Tal vez coincidamos nuevamente». No era una invitación directa, pero tampoco era casual. Ana asintió ligeramente antes de alejarse con su carrito, consciente de que algo estaba cambiando entre ellos, algo que no sabía si debía permitir o detener. Esa tarde, durante su descanso para almorzar, Ana se sentó en el patio con un bocadillo de jamón serrano y su cuaderno. Había escrito apenas 2 líneas cuando Javier apareció con una bandeja del restaurante del hotel. «¿Te importa si me siento?», preguntó él, señalando el banco frente a ella. «Es un país libre», respondió Ana, intentando sonar más casual de lo que se sentía. Javier se sentó y desenvolvió una ensalada gourmet que contrastaba cómicamente con el bocadillo simple de Ana. «¿Qué escribes hoy?», preguntó él mientras pinchaba una hoja de rúcula. «Sobre perspectivas», respondió Ana, cerrando el cuaderno suavemente. «Sobre cómo la misma vista puede ser completamente diferente, dependiendo de dónde la mires». «¿Qué conclusión sacaste?». Ana lo miró directamente a los ojos, sintiendo una valentía que no sabía que poseía, que a veces lo más valioso está en el lugar donde menos esperas encontrarlo. Javier dejó de masticar por un momento, sintiendo que esas palabras llevaban un peso que iba más allá de la poesía. Y por primera vez en su vida adulta, se preguntó si había estado buscando en los lugares equivocados. Las semanas que siguieron establecieron un ritual no declarado entre Ana y Javier. Él comenzó a aparecer en momentos estratégicos, cuando ella limpiaba las ventanas del vestíbulo principal, durante sus descansos en el patio o en los pasillos donde sabía que ella estaría trabajando. Nunca era intrusivo, nunca interfería con su trabajo, pero su presencia se había vuelto una constante suave que Ana había aprendido a esperar. Los otros empleados comenzaron a notarlo. Carmen, la supervisora de limpieza de 60 años que había trabajado en el Alcázar desde su inauguración, observaba estos encuentros con una mezcla de preocupación maternal y curiosidad profesional. «Ten cuidado, niña», le susurró a Ana una tarde mientras reponían las toallas en el armario de suministros. «Los hombres como él juegan en ligas diferentes. No te confundas». Ana fingió concentrarse en doblar las toallas perfectamente, pero las palabras de Carmen se clavaron en su pecho como una astilla. Sabía que tenía razón. Había visto suficientes telenovelas y había vivido suficiente vida real para entender que las diferencias de clase raramente se superaban con buenas intenciones. Pero había algo en Javier que la desarmaba, una vulnerabilidad que asomaba cuando creía que nadie lo observaba. El jueves de esa semana,
Mientras Ana organizaba el carrito de limpieza en el sótano del hotel, escuchó voces elevadas procedentes de la oficina administrativa. A través de la puerta entreabierta, pudo ver a Javier discutiendo acaloradamente por teléfono. «No me importa lo que diga el Consejo de Administración», decía Javier con voz tensa. «No voy a despedir a 50 empleados para aumentar los márgenes de beneficio. Punto». Ana se quedó inmóvil, sin atreverse a moverse y revelar su presencia involuntaria. «Miguel, escúchame bien», continuó Javier, su voz cargada de frustración. «Este hotel funciona porque la gente que trabaja aquí lo hace con dignidad. No son números en una hoja de cálculo. Son personas con familias, con hipotecas, con sueños». Hubo una pausa larga. «Sí, sé que soy demasiado sentimental para los negocios. Mi padre me lo recuerda cada día, pero prefiero ser sentimental que insensible». Ana sintió algo cálido expandirse en su pecho. Sin darse cuenta, había estado conteniendo la respiración. «Encuentra otra forma de aumentar la rentabilidad. No voy a firmar esos despidos». El sonido del teléfono al colgarse bruscamente resonó en el sótano. Ana esperó unos segundos antes de empujar su carrito hacia el ascensor, fingiendo que acababa de llegar. Cuando las puertas se abrieron en la planta baja, Javier estaba allí esperando, con expresión sombría y los puños cerrados. «Ana», dijo él como si su presencia fuera exactamente lo que necesitaba en ese momento. «Señor Javier», corrigió ella rápidamente. «¿Todo bien?» Él la miró como si estuviera evaluando si podía confiarle algo importante. «¿Puedo preguntarte algo personal?», dijo finalmente. Ana asintió, curiosa. «¿Qué harías si tuvieras que elegir entre hacer lo correcto y hacer lo que todos esperan que hagas?». La pregunta la tomó por sorpresa. Era directa, vulnerable y completamente alejada de las conversaciones superficiales que había esperado de él. «¿Puedo ser honesta?», preguntó Ana. «Por favor». «Creo que si tienes el privilegio de elegir, la respuesta es obvia. El problema es cuando hacer lo correcto tiene un precio que no sabes si puedes pagar». Javier la miró con admiración genuina. «¿Y cómo sabes cuál es el precio que vale la pena pagar?». Ana pensó en su propia vida, los años de trabajos precarios, las noches estudiando con libros prestados, las veces que había elegido la dignidad sobre la comodidad económica. «Supongo que depende de con qué puedas vivir cuando te mires al espejo», respondió ella. «Yo prefiero ser pobre y dormir tranquila que rica y no poder cerrar los ojos. Incluso si esa decisión afecta a otras personas». «Especialmente si afecta a otras personas», dijo Ana con convicción. «Si tienes poder, tienes responsabilidad. No se puede tener lo uno sin lo otro». Javier se quedó en silencio durante un largo momento, observando el rostro determinado de Ana. En su mundo, la mayoría de las personas le decían lo que creían que quería escuchar. Ana le decía lo que necesitaba escuchar. «¿Sabes qué es lo más extraño?», murmuró él. «¿Qué? Que una mujer que limpia habitaciones tenga más claridad moral que todos los ejecutivos de mi consejo de administración». Ana frunció el ceño ligeramente. «No tiene nada que ver con limpiar habitaciones», dijo ella con firmeza. «Tiene que ver con vivir en el mundo real, cuando tu supervivencia depende de tu trabajo, cuando conoces el valor de cada euro, cuando has visto a gente buena sufrir por decisiones que toman otros, desarrollas perspectiva». ¿Y qué perspectiva es esa? Que el dinero puede comprarte muchas cosas, pero no puede comprarte la tranquilidad de saber que hiciste lo correcto. Javier sintió algo que no había experimentado en años: respeto absoluto por otra persona. No admiración por logros o posiciones, sino respeto genuino por la integridad pura. «Ana», dijo él suavemente, «¿alguna vez has pensado en hacer algo diferente? ¿Algo más que esto?». La pregunta flotó entre ellos como una invitación peligrosa. «Todos los días», admitió Ana, «pero pensar y poder hacer son cosas muy diferentes. ¿Y si no fueran tan diferentes?». Ana lo miró con cautela. Había escuchado esas palabras antes, en diferentes contextos, de diferentes hombres, promesas vagas que nunca se materializaban. «Javier», dijo ella cuidadosamente, «agradezco que pienses que tengo potencial, pero no necesito que me rescaten. Necesito oportunidades reales, no caridad disfrazada de gentileza». La respuesta lo impactó. Una vez más, Ana había ido directamente al núcleo de algo que él ni siquiera había articulado completamente para sí mismo. «No estaba ofreciendo caridad», dijo él, y se dio cuenta de que era verdad. Estaba pensando en voz alta.
pensando en que tal vez las personas más valiosas son las que menos esperan ser valoradas. Ana sintió que algo se removía en su pecho, algo peligroso y esperanzador a la vez. Pero había aprendido a desconfiar de los sentimientos que llegaban demasiado rápido y prometían demasiado. «Debo volver al trabajo», murmuró, empujando su carrito hacia el ascensor. «Ana», la llamó Javier antes de que las puertas se cerraran. Ella lo miró expectante. «Gracias por la perspectiva». Cuando las puertas del ascensor se cerraron, Ana se apoyó contra la pared y cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió imaginar que tal vez, solo tal vez, alguien la veía realmente. Y eso la aterrorizaba tanto como la emocionaba. El viento de noviembre arrastraba las primeras lluvias del otoño cuando Ana terminó su turno esa tarde. Las calles de Sevilla brillaban bajo las farolas recién encendidas y el aire húmedo llevaba el aroma característico de la tierra mojada y los azahares tardíos. Ana caminó hacia la parada del autobús con paso rápido, deseando llegar a casa antes de que la lluvia arreciara. «¿Ana?», se volvió sorprendida al escuchar su nombre. Javier salía del estacionamiento del hotel con un abrigo de lana oscura que lo hacía parecer menos formal, más humano. «Javier», lo saludó, ajustándose la chaqueta delgada que era claramente insuficiente para la temperatura que había bajado repentinamente. «¿Esperas el autobús?», preguntó él acercándose. «El clima está empeorando, te llevo a casa». Ana dudó. Aceptar favores de Javier podía ser peligroso por múltiples razones, pero el cielo se estaba oscureciendo rápidamente y las primeras gotas gruesas comenzaban a caer. «No quiero causarte molestias», murmuró ella. «No es molestia», insistió él. «Además, tengo algo que contarte». La curiosidad venció a la prudencia. Ana asintió y lo siguió hasta un BMW plateado que, aunque elegante, era considerablemente menos ostentoso de lo que había esperado. Durante los primeros minutos del viaje, el silencio se llenó solo con el sonido de la lluvia golpeando el parabrisas y el murmullo suave de la radio. Ana observaba las calles familiares de Sevilla desde una perspectiva diferente. La comodidad de un asiento de cuero, la calidez de la calefacción, la sensación extraña de ser trasladada en lugar de trasladarse por sus propios medios. «¿En qué dirección?», preguntó Javier cuando se acercaron al centro histórico. «Hacia Triana», respondió Ana. «Puedes dejarme en cualquier parte cerca del puente. No quiero que te desvíes». «Triana», repitió él pensativo. «Hace años que no cruzo ese barrio. Es diferente al centro», explicó Ana. «Menos turístico, más auténtico». Mientras conducían por las calles estrechas del barrio, Ana fue señalando discretamente referencias locales, las cerámicas tradicionales, las pequeñas tabernas donde los vecinos se reunían los domingos, los patios donde aún se escuchaba flamenco espontáneo en las noches de verano. «Para aquí», le dijo finalmente, señalando una esquina cerca de una plaza pequeña. Javier aparcó, pero no hizo ademán de marcharse inmediatamente. La lluvia había aumentado, convirtiendo las ventanas del coche en cortinas translúcidas que los aislaban del mundo exterior. «Ana», dijo él suavemente, «antes mencioné que tenía algo que contarte». Ella se volvió hacia él, notando algo diferente en su expresión. Había una vulnerabilidad que no había visto antes. «Esta mañana tomé una decisión», continuó Javier. «Rechacé la fusión con la cadena hotelera internacional. Era una oportunidad de expandir enormemente el negocio, pero habría significado despedir a la mitad del personal actual». Ana lo escuchó en silencio, sintiendo el peso de lo que estaba compartiendo con ella. «Mi padre está furioso. El Consejo de Administración considera que es una decisión emocional e irresponsable. Probablemente tengan razón desde el punto de vista puramente empresarial». «¿Y tú qué piensas?», preguntó Ana. «Pienso que por primera vez en mi vida tomé una decisión basada en lo que creía correcto, no en lo que era más rentable». Javier la miró directamente. «Y pienso que esa conversación contigo ayer me ayudó a tener claridad». Ana sintió un vuelco en el estómago. La idea de haber influido en una decisión tan importante la abrumaba. «Javier, no puedes tomar decisiones empresariales basándote en lo que dice una empleada de limpieza», murmuró ella. «No lo hice basándome en lo que dice una empleada de limpieza», replicó él con firmeza. «Lo hice basándome en lo que me dijo una persona en la que he llegado a confiar, que tiene más integridad moral en su dedo meñique que la mayoría de la gente que conozco en sus cuerpos enteros».
El elogio la desarmó completamente. Ana había recibido cumplidos antes, sobre su trabajo, su puntualidad, su eficiencia, pero nadie la había valorado jamás por su carácter, por su juicio, por quien era en esencia. ¿No es un poco arriesgado confiar tanto en alguien que apenas conoces?, preguntó ella, intentando mantener cierta distancia emocional. ¿Te conozco poco? La pregunta de Javier la sorprendió. Sé que escribes poesía en tus descansos porque necesitas expresar lo que llevas dentro. Sé que devuelves relojes caros porque tu integridad vale más que 3 meses de salario. Sé que prefieres la verdad incómoda a las mentiras reconfortantes. Sé que cuando hablas de hacer lo correcto, no lo dices por quedar bien, sino porque realmente lo crees. Ana se quedó sin palabras. Era aterrador y hermoso ser vista con tanta claridad. Javier, murmuró ella, sintiendo que se acercaban a un territorio peligroso, ¿qué estamos haciendo? No lo sé, admitió él honestamente. Solo sé que desde que te conocí, todo parece más claro y más confuso a la vez. La lluvia golpeaba el techo del coche con intensidad creciente, creando una intimidad involuntaria. Ana era consciente de cada respiración de Javier, de la manera en que sus manos descansaban sobre el volante, de cómo la miraba como si fuera un misterio que quisiera resolver. «Tengo miedo», confesó Ana de repente, sorprendiéndose a sí misma con su honestidad. «¿De qué?» «De esto», dijo ella señalando el espacio entre ellos. «De creer que puede ser real, de confundir atención con algo más profundo, de enamorarme de alguien que vive en un mundo completamente diferente al mío». Javier extendió su mano lentamente, cubriendo la de Ana que descansaba sobre su regazo. El contacto fue gentil, pero firme. «Ana», dijo él con voz ronca, «mi mundo está lleno de gente que me conoce desde siempre, pero no me ve realmente. Tú me has visto más en unas semanas que ellos en años». «Ver no es suficiente», murmuró Ana, aunque no retiró su mano. «Las diferencias entre nosotros son reales. No van a desaparecer porque tengamos buenas conversaciones». «Tal vez no», concedió Javier, «pero tal vez valga la pena intentar averiguarlo». Ana lo miró a los ojos, buscando signos de frivolidad, de capricho temporal. Lo que encontró fue algo que la asustó más que cualquier mentira: sinceridad absoluta. «No sé cómo hacer esto», susurró ella. «Yo tampoco», respondió él, llevándose su mano a los labios y besando suavemente sus nudillos, «pero estoy cansado de saber exactamente cómo hacer todo lo demás». En ese momento, Ana sintió que algo fundamental cambiaba dentro de ella. Las barreras que había construido cuidadosamente durante años se agrietaron, no por la fuerza, sino por la ternura inesperada de ser verdaderamente valorada. Cuando finalmente salió del coche bajo la lluvia torrencial, corriendo hacia su edificio, Ana llevaba consigo más que la calidez del abrigo que Javier había insistido en prestarle. Llevaba la certeza aterradora y emocionante de que por primera vez en su vida alguien la había elegido a ella, no por lo que podía ofrecer, sino por quién realmente era. Y eso cambiaba todo. Los días que siguieron a aquella tarde lluviosa adquirieron una cualidad casi onírica. Ana se descubría sonriendo mientras doblaba toallas, tarareando melodías que no recordaba haber aprendido, sintiendo una ligereza en el pecho que había olvidado que era posible. El abrigo de Javier colgaba en su pequeño armario como un recordatorio tangible de que lo ocurrido había sido real, no una fantasía elaborada por su imaginación solitaria. Javier, por su parte, navegaba sus reuniones empresariales con una paciencia renovada que sorprendía a sus socios. Las críticas sobre su decisión de rechazar la fusión rebotaban en él sin causarle la irritación habitual. Tenía algo más importante en qué concentrarse: la anticipación de sus encuentros diarios con Ana, que ahora se habían vuelto menos casuales y más intencionados. El viernes de esa semana, Ana encontró una nota deslizada bajo la puerta de su taquilla del vestuario de empleados. La caligrafía elegante y masculina hizo que su corazón se acelerara antes incluso de leer el contenido. «¿Te gustaría cenar conmigo mañana? Conozco un lugar pequeño en Santa Cruz donde hacen la mejor paella de la ciudad. No es elegante, pero es auténtico, como a ti te gusta. J.T.» Ana leyó la nota 3 veces, sintiendo cómo la esperanza y el pánico luchaban por dominar sus emociones. Una cena era diferente a las conversaciones casuales en el hotel. Era una declaración de intenciones, un paso hacia algo que ya no podrían fingir que era solo amistad. Esa noche,
Mientras preparaba su cena sencilla en la pequeña cocina de su apartamento, Ana se encontró imaginando cómo sería sentarse frente a Javier en un restaurante, sin uniformes que los separaran, sin la estructura jerárquica del hotel mediando entre ellos. La imagen la emocionaba y la aterrorizaba en igual medida. Decidió escribirle una respuesta. Después de varios intentos fallidos, escribió simplemente: «Sí, pero pago mi parte». El sábado llegó cargado de una energía nerviosa que Ana no había sentido desde la adolescencia. Se probó 3 conjuntos diferentes antes de decidirse por un vestido azul marino sencillo que había comprado en rebajas 2 años atrás y que apenas había usado. No era elegante, pero la hacía sentir como ella misma, solo una versión ligeramente mejorada. Javier la esperaba fuera del restaurante que había elegido, un lugar íntimo en una callejuela estrecha de Santa Cruz, con mesas pequeñas y manteles de cuadros rojos. Al verla acercarse, Ana notó que él también se había vestido de manera más casual, jeans oscuros y una camisa blanca sin corbata que lo hacía parecer más joven, menos formal. «Estás preciosa», le dijo cuando ella se acercó, y la sinceridad en su voz hizo que Ana se sonrojara. «Gracias», murmuró ella. «Tú también te ves diferente, más relajado». «Es porque estoy contigo», respondió él sin pensarlo, y luego se rió suavemente de su propia honestidad. «Perdón, eso sonó más cursi de lo que pretendía». «No», dijo Ana, sonriendo genuinamente. «Sonó honesto. Eso está bien». La cena transcurrió en una burbuja de intimidad que ninguno de los dos había experimentado antes. Javier le habló de su infancia solitaria, en una mansión donde los empleados domésticos eran más cercanos que sus propios padres, de la presión constante de vivir a la altura de expectativas que él nunca había elegido. Ana compartió historias de su juventud en Triana, de trabajar desde los 16 para ayudar a pagar el alquiler cuando su madre enfermó, de sus sueños truncados de estudiar literatura. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó Javier mientras compartían una porción de flan casero. «De no haber podido estudiar lo que querías». Ana consideró la pregunta cuidadosamente. «A veces», admitió, «pero luego pienso que tal vez las cosas pasan como deben pasar. Si hubiera seguido otro camino, no estaría aquí ahora, contigo». La palabra «contigo» flotó entre ellos cargada de significado. Javier alargó su mano sobre la mesa y entrelazó sus dedos con los de Ana. «Ana», dijo suavemente, «hay algo que necesito decirte». Ella sintió un vuelco en el estómago ante la seriedad de su tono. «Esto que está pasando entre nosotros», continuó él, «no es un capricho para mí. No eres una distracción. Eres lo más real que me ha pasado en la vida». Ana sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Había esperado muchas cosas de esta noche, pero no una declaración tan directa, tan vulnerable. «Javier», murmuró ella, «yo también siento algo que me asusta, porque no sé cómo va a terminar». «¿Y si no pensamos en cómo va a terminar? ¿Y si simplemente nos permitimos sentir lo que sentimos?» Ana lo miró a los ojos, viendo en ellos una intensidad que la desarmó completamente. En ese momento, en ese pequeño restaurante con olor a ajo y aceite de oliva, rodeados de conversaciones ajenas y el tintineo suave de cubiertos, se permitió creer que tal vez, solo tal vez, los cuentos de hadas podrían existir en versiones menos perfectas pero más auténticas. «Está bien», susurró ella, «pero prométeme algo, lo que sea. Prométeme que si esto se vuelve demasiado complicado, si tu mundo y el mío resultan ser incompatibles, me lo dirás directamente. No me hagas creer que soy importante si no lo soy realmente». Javier apretó su mano con fuerza, llevándosela al pecho donde Ana pudo sentir los latidos acelerados de su corazón. «Ana Morales», dijo él con voz ronca, «eres lo más importante que me ha pasado, y si algún día dejo de tratarte como tal, tendrás todo el derecho de odiarme». Esas palabras se quedaron grabadas en el corazón de Ana con la fuerza de una promesa sagrada. En ese momento, mientras Javier pagaba la cuenta a pesar de sus protestas y la acompañaba caminando lentamente por las calles empedradas de Sevilla, Ana sintió que había cruzado un punto de no retorno. Se había enamorado completamente de Javier Domínguez. Y por primera vez en su vida, se permitió creer que alguien la amaba de vuelta. Lo que Ana no sabía era que esa noche de felicidad perfecta sería el último momento de paz que tendría en mucho tiempo, porque al día siguiente
El mundo de Javier iba a recordarle quién era realmente y cuál era su lugar en el orden natural de las cosas. Pero esa noche, mientras él la besaba suavemente bajo las estrellas cerca del río Guadalquivir, Ana solo conocía la certeza emocionante de ser amada. Y eso por el momento era suficiente. El lunes llegó con el peso de la realidad, aplastando la burbuja de felicidad que Ana había habitado durante el fin de semana. Desde el momento en que entró al hotel, sintió miradas diferentes, susurros que se interrumpían cuando pasaba cerca, sonrisas forzadas de compañeras que antes la trataban con indiferencia amigable. Carmen la interceptó en el vestuario, con expresión seria y materna preocupación en los ojos. «Ana, necesitamos hablar», le dijo en voz baja, asegurándose de que estuvieran solas. «¿Qué pasa?», preguntó Ana, aunque una parte de ella ya intuía la respuesta. «Te vieron el sábado por la noche, con él, en Santa Cruz». Carmen se acercó más, bajando aún más la voz. «Rocío de recepción te reconoció. Ya está corriendo el rumor por todo el hotel». Ana sintió como si le hubieran echado agua fría en la cara. Había sido ingenua al pensar que podían mantener algo privado en una ciudad donde todos se conocían, en un hotel donde los chismes viajaban más rápido que los ascensores. «Carmen, no me debes explicaciones a mí, niña», la interrumpió Carmen suavemente. «Pero debes saber que esto va a llegar a oídos de la dirección, y cuando eso pase, solo hay una persona que va a salir perdiendo, y no va a ser él». Las palabras de Carmen se clavaron en el pecho de Ana como cristales. Sabía que tenía razón. En el mundo corporativo, las relaciones entre jefes y empleadas siempre terminaban con la misma víctima, la que tenía menos poder. Durante toda la mañana, Ana trabajó en piloto automático, consciente de las miradas furtivas y los susurros que la seguían. Cuando llegó la hora de su descanso, en lugar de dirigirse al patio, se escondió en el almacén de suministros, necesitando unos minutos de soledad para procesar lo que estaba ocurriendo. Fue allí donde Javier la encontró. «Ana, te he estado buscando», dijo él, cerrando la puerta tras de sí. «¿Por qué no viniste al patio?» Ella lo miró, notando que parecía más tenso de lo habitual, como si él también hubiera sentido el cambio en la atmósfera del hotel. «¿No lo sabes?», preguntó ella. «Nos vieron el sábado. Todo el mundo está hablando de nosotros». Javier frunció el ceño. «¿Y qué importa lo que digan? ¿En serio me preguntas eso?» Ana sintió una punzada de frustración. «Javier, tú eres el propietario. Yo soy una empleada. ¿Sabes lo que va a pasar cuando esto llegue a recursos humanos?» «No va a pasar nada», dijo él con firmeza. «Yo no lo voy a permitir. No puedes protegerme de todo», replicó Ana, y francamente, no sé si debería dejarte hacerlo. «¿Qué significa eso?» Ana respiró profundamente, tratando de organizar los pensamientos que habían estado torturándola toda la mañana. «Significa que tal vez Carmen tenía razón desde el principio. Tal vez estamos jugando con fuego y la única que va a quemarse soy yo». «Ana, no digas eso». Javier se acercó a ella, pero Ana dio un paso atrás. «Javier, sé realista. Tu familia, tu empresa, tu mundo, ¿realmente crees que van a aceptar que tengas una relación seria con una fregona?» La palabra se le escapó con más amargura de la que pretendía, y vio cómo Javier se encogía como si lo hubiera abofeteado. «No eres una fregona», dijo él con voz tensa. «Eres Ana. Eres la mujer de la que me he enamorado». «Eso es muy romántico», respondió ella, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con brotar. «Pero el amor no paga facturas ni cambia la realidad social». «¿Desde cuándo te preocupas tanto por la realidad social?», preguntó Javier, y había un tono defensivo en su voz que Ana no había escuchado antes. «Desde que me di cuenta de que podría perder mi trabajo por esto. Desde que entendí que mientras para ti esto puede ser una aventura emocionante, para mí es mi vida entera la que está en juego». «¿Una aventura?». La voz de Javier subió un tono. «¿En serio crees que eso es lo que esto es para mí?». «No lo sé», admitió Ana, y esa incertidumbre la estaba matando. «Pensé que lo sabía, pero ahora no estoy segura de nada». El silencio que siguió fue tenso y cargado de todo lo que ninguno de los dos se atrevía a verbalizar. Ana veía la frustración creciente en el rostro de Javier, la forma en que apretaba los puños, cómo su respiración se había vuelto más agitada. «Ana», dijo él finalmente, con voz controlada pero fría, «si realmente crees que eres solo una aventura para mí, entonces tal vez no me conoces en absoluto.
Y tal vez tú no entiendes lo que significa estar en mi posición, replicó ella. Es fácil ser valiente cuando no tienes nada que perder. ¿Nada que perder? Javier la miró como si fuera una extraña. Ana, estoy arriesgando la relación con mi familia, mi posición en la empresa, mi reputación. Todo eso puedes recuperarlo, lo interrumpió Ana. Pero si yo pierdo este trabajo, si me echan por tener una relación inapropiada con el jefe, ¿dónde voy a conseguir otra oportunidad? ¿Quién me va a contratar? Entonces, ¿qué propones?, preguntó Javier, y había una frialdad en su tono que hizo que Ana se sintiera como si estuviera hablando con un extraño. ¿Que nos escondamos para siempre? ¿Que fingamos que no sentimos nada? Propongo que seamos realistas sobre lo que esto puede ser, respondió Ana, aunque cada palabra le dolía pronunciarla. ¿Y qué puede ser, según tú? Ana lo miró a los ojos, viendo en ellos una dureza que no había estado allí el sábado por la noche. Algo temporal, susurró. Algo bonito, pero temporal. La expresión de Javier cambió completamente. La frialdad se intensificó, y por un momento, Ana vio al hombre que había conocido el primer día, distante, inaccesible, protegido por capas de privilegio y poder. Ya veo, dijo él con voz neutra. Entonces todo este tiempo has estado preparándote para el final. No, protestó Ana. He estado siendo práctica. La practicidad mata todo lo que vale la pena, respondió Javier, dirigiéndose hacia la puerta. Tal vez tengas razón, Ana. Tal vez somos demasiado diferentes. Antes de salir, se volvió hacia ella una última vez. Pero no me culpes por haber creído que podíamos ser algo más. Cuando la puerta se cerró detrás de él, Ana se dejó caer contra la pared, sintiendo como si acabara de destrozar la cosa más preciosa que había tenido jamás. Pero sabía, con una certeza dolorosa, que había hecho lo correcto. Lo que no sabía era que esa conversación había plantado una semilla de resentimiento en Javier que crecería hasta convertirse en la frase que la destruiría por completo. Porque a veces, cuando protegemos nuestro corazón, terminamos provocando exactamente el daño que tanto temíamos. Los días que siguieron a la confrontación en el almacén fueron una tortura silenciosa para ambos. Ana y Javier se convertían en expertos en evitarse mutuamente, navegando por el hotel como fantasmas que habitaban el mismo espacio sin jamás cruzar miradas. Cuando sus caminos se interceptaban inevitablemente, la frialdad cortés que mantenían era más dolorosa que cualquier grito. Ana se sumergió en su trabajo con una intensidad obsesiva, llegando más temprano y quedándose más tarde, como si la perfección en la limpieza pudiera borrar el caos que sentía por dentro. Sus compañeras de trabajo notaron el cambio, pero los rumores sobre su relación con Javier habían creado una distancia incómoda. Algunas la miraban con envidia velada, otras con lástima anticipatoria. Javier, por su parte, se refugió en las reuniones empresariales y los informes financieros, adoptando una actitud más dura con sus empleados que preocupó incluso a sus gerentes más veteranos. La decisión de rechazar la fusión hotelera, que había tomado inspirado por la conversación con Ana sobre integridad moral, ahora le parecía una estupidez sentimental que había puesto en riesgo la estabilidad económica de la empresa. Fue en este contexto tenso cuando llegó Esperanza Domínguez, la madre de Javier, para su visita mensual al hotel. Esperanza era una mujer de 60 años, con el porte aristocrático que solo dan generaciones de dinero heredado. Alta, elegante, con una sonrisa que podía ser encantadora o devastadora según sus intenciones, había construido su identidad alrededor de ser la perfecta matriarca de una dinastía empresarial. Cuando entró al vestíbulo del Alcázar esa mañana de miércoles, su presencia cambió inmediatamente la energía del lugar. Los empleados se enderezaron, las sonrisas se volvieron más forzadas y hasta el aire parecía tensarse en anticipación. Ana estaba limpiando las ventanas del primer piso cuando vio llegar a Esperanza. Inmediatamente reconoció el parecido con Javier, los mismos ojos verdes, la misma mandíbula decidida, pero donde él tenía calidez oculta, ella irradiaba frialdad calculada. «Javier, querido», escuchó Ana que decía Esperanza mientras se acercaba a su hijo en el vestíbulo. «Necesitamos hablar. En privado». Ana no pudo evitar notar la tensión que se apoderó de los hombros de Javier ante la llegada de su madre. 30 minutos más tarde, mientras Ana organizaba toallas en el almacén del tercer piso,
Las voces elevadas que llegaban desde la oficina administrativa le confirmaron que la conversación entre madre e hijo no estaba yendo bien. «No puedes ser tan ingenuo, Javier». La voz de Esperanza se escuchaba claramente a través de la puerta cerrada. ¿Una empleada de limpieza? ¿En serio? Ana sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Se acercó involuntariamente a la puerta, sabiendo que no debería escuchar, pero incapaz de alejarse. «Madre, mi vida personal no es asunto tuyo», respondía Javier, pero su voz sonaba cansada, como si esta fuera una batalla que ya había perdido antes de comenzar. «¿Tu vida personal?» Esperanza se rió con amargura. «Javier, eres el heredero de una empresa familiar. No tienes vida personal. Cada decisión que tomas afecta nuestro apellido, nuestra reputación, nuestro negocio. ¿Es solo una relación?» «No es solo nada», lo interrumpió Esperanza. «Ya rechazaste una fusión multimillonaria por alguna crisis de conciencia ridícula. Ahora esto. Los inversores empiezan a dudar de tu estabilidad, de tu capacidad para tomar decisiones racionales». Hubo una pausa larga y Ana contuvo la respiración. «¿Sabes lo que dice la gente?», continuó Esperanza con voz venenosa. «Dicen que te has vuelto blando, que una fregona te ha sorbido el seso. ¿Es eso lo que quieres? ¿Ser el hazmerreír de Sevilla?» «No hables así de ella», murmuró Javier, pero su protesta sonó débil. «¿De ella?», Esperanza pronunció las palabras como si fueran veneno. «¿Cómo se llama?» «Ana». «Javier, esa mujer vio una oportunidad y la aprovechó. ¿Realmente crees que se habría fijado en ti si fueras un empleado cualquiera?» Ana se mordió el labio hasta hacerse daño, sintiendo cómo cada palabra de Esperanza la reducía a una caricatura despreciable. «No es así», protestó Javier, pero había menos convicción en su voz. «Por supuesto que es así», insistió Esperanza. «Las mujeres como ella han perfeccionado el arte de la manipulación emocional. Te hacen sentir especial, comprendido, mientras calculan cuánto pueden obtener de ti. Madre, basta». «No, Javier, no voy a parar, porque alguien tiene que decirte la verdad». La voz de Esperanza se volvió más suave, más manipuladora. «Hijo mío, tú eres brillante, exitoso, guapo. Puedes tener a cualquier mujer de tu nivel social. ¿Por qué conformarte con alguien que solo ve en ti una oportunidad de ascenso social?» Ana sintió náuseas. Cada acusación de Esperanza era una distorsión cruel de lo que había vivido con Javier, pero pronunciadas con tanta certeza que comenzaba a dudar de sus propias motivaciones. «Es diferente con Ana», murmuró Javier, pero su defensa sonaba cada vez menos convincente. «¿En serio?», Esperanza atacó implacablemente. «Entonces dime, ¿qué va a pasar cuando la prensa se entere? Cuando salga en los periódicos que el heredero de Domínguez Hotel se está saliendo con una empleada de limpieza? ¿Crees que eso va a ayudar a nuestras acciones?» Hubo otro silencio largo, y Ana pudo imaginar perfectamente la lucha interna que estaba librando Javier. «Tienes que terminar esto», continuó Esperanza con voz firme. «Ahora, antes de que se convierta en un escándalo público. No puedo simplemente». «Puedes y vas a hacerlo», lo interrumpió Esperanza. «Porque si no lo haces tendré que tomar medidas más drásticas, y te aseguro que ella será la que sufra las consecuencias». El silencio que siguió fue ensordecedor. Ana se alejó de la puerta con pasos temblorosos, sintiendo como si acabara de presenciar su propia ejecución. Sabía que Esperanza tenía razón en una cosa. Ana no tenía poder en esta ecuación. Era completamente vulnerable a las maquinaciones de una familia que veía su relación con Javier como una amenaza que debía eliminarse. Esa tarde, cuando Ana vio a Javier en el pasillo, sus ojos ya no tenían la calidez que había aprendido a amar. Tenían la frialdad distante de alguien que había recordado su lugar en el mundo y el lugar que ella ocupaba en él. Y Ana supo, con una certeza que le heló la sangre, que la conversación que habían tenido en el almacén había sido solo el principio. La verdadera destrucción estaba por llegar, porque cuando el amor se enfrenta al poder, rara vez gana el amor. El viernes por la tarde, Ana terminaba de limpiar la suite presidencial cuando escuchó pasos familiares en el pasillo. Su corazón se aceleró involuntariamente, aunque sabía que los encuentros con Javier se habían vuelto cada vez más tensos y fríos desde la visita de su madre 2 días atrás. Javier entró en la habitación sin llamar, algo que nunca había hecho antes. Ana notó inmediatamente que algo había cambiado en él. Su postura era más rígida,
su expresión más distante, y había una frialdad en sus ojos que le recordó dolorosamente a Esperanza. «Ana, necesitamos hablar», dijo él sin preámbulos, cerrando la puerta detrás de sí. Ella se enderezó dejando el trapo de limpieza sobre la mesilla. Una parte de ella esperaba que fuera a disculparse por la distancia de los últimos días, que le explicara la presión que estaba sintiendo. Pero la manera en que la miraba le decía que sus esperanzas eran ingenuas. «¿De qué quieres hablar?», preguntó Ana, intentando mantener la voz firme. «De nosotros», respondió Javier, pero la palabra «nosotros» salió de su boca como si le dejara mal sabor. «De esta situación». Ana sintió un escalofrío. La palabra situación era clínica, despectiva, completamente diferente a como había llamado a su relación apenas una semana atrás. «¿Situación?», repitió ella. «Ana, he estado pensando mucho sobre lo que dijiste el otro día, sobre ser realistas». Javier se acercó a la ventana, evitando mirarla directamente. «Y creo que tenías razón». «¿En qué tenía razón?», preguntó Ana, aunque una parte de ella ya no quería escuchar la respuesta. «En que somos muy diferentes, en que esto no puede funcionar a largo plazo». Su voz era monótona, como si estuviera recitando algo que había ensayado. «He estado viviendo en una fantasía, y es hora de que regrese a la realidad». Ana sintió como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. «Javier, ¿de qué estás hablando? El sábado pasado me dijiste que me amabas». «El sábado pasado dije muchas cosas», replicó él, finalmente volviéndose hacia ella. «Cosas que no debería haber dicho». «¿No deberías haberlas dicho porque no las sentías o porque alguien te convenció de que no deberías sentirlas?», preguntó Ana, y había una nota de desesperación en su voz. Javier se quedó en silencio por un momento largo, y Ana vio algo que parecía dolor cruzar por su rostro antes de que volviera a endurecerse. «Ana», dijo finalmente, «esto fue un error. Todo esto. Dejé que las cosas fueran demasiado lejos». «¿Un error?». Ana sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, pero se negó a llorar delante de él. «¿Eso es lo que soy para ti? ¿Un error? Eres...». Javier hizo una pausa, como si estuviera buscando las palabras correctas. «Eres una buena persona, Ana, pero no eres... no somos...». «Di lo que tienes que decir», lo interrumpió Ana, cansada de verlo luchar con palabras que claramente no quería pronunciar. Javier la miró directamente a los ojos por primera vez desde que había entrado en la habitación, y lo que Ana vio allí la heló hasta los huesos. No era dolor, no era conflicto, era indiferencia, como si hubiera conseguido apagar completamente todo lo que había sentido por ella. «Ana», dijo él con voz fría y controlada, «creo que confundiste amabilidad con algo más. Nunca fuiste importante para mí, nunca lo fuiste realmente». Las palabras cayeron entre ellos como cristales rotos. Ana sintió físicamente el impacto, como si Javier le hubiera asestado un golpe en el pecho. Durante un momento no pudo respirar, no pudo pensar, no pudo procesar lo que acababa de escuchar. «¿Qué dijiste?», susurró ella. «Nunca fuiste importante», repitió Javier, y esta vez su voz sonó incluso más fría. «Fue entretenimiento, una distracción, pero nunca pensé que fuera a durar». Ana se tambaleó ligeramente, como si las palabras tuvieran peso físico. «Pero tú me dijiste que me amabas. Me dijiste que era lo más real que te había pasado». «Dije lo que necesitaba decir en el momento», respondió Javier con una crueldad que Ana no sabía que él poseía. «Pensé que lo entendías. Pensé que sabías cuál era tu lugar». «¿Mi lugar?». Ana repitió las palabras como si fueran veneno. «Eres una empleada, Ana, una buena empleada, pero al final del día, eso es todo lo que eres para mí, todo lo que podrías ser». Cada palabra era un cuchillo que se clavaba más profundo. Ana había imaginado que su relación podía terminar de muchas maneras, por las diferencias sociales, por la presión familiar, por las complicaciones prácticas, pero nunca había imaginado que Javier la reduciría a nada, que negaría todo lo que habían compartido. «No te creo», murmuró ella buscando algún rastro del hombre del que se había enamorado. «Este no eres tú, este soy yo», replicó Javier. «El otro era una actuación, una fantasía que me permití tener temporalmente». Ana lo estudió cuidadosamente, buscando señales de que estaba mintiendo, de que alguien lo había presionado para decir estas cosas. Pero lo que vio fue peor que la mentira. Vio a un hombre que había conseguido convencerse a sí mismo de que sus palabras eran verdad.
Todo fue mentira entonces, dijo Ana, más para sí misma que para él. Todo. No todo, concedió Javier con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Disfruté nuestras conversaciones. Eras refrescante, diferente. Pero eso no significa que fueras importante. Ana sintió que algo se rompía irreparablemente dentro de ella. No era solo su corazón, era su capacidad de confiar, de creer que alguien podía verla y amarla por quien realmente era. Entiendo, dijo ella finalmente, con voz extrañamente calmada. Me alegra que lo veas con claridad, respondió Javier. Espero que podamos seguir manteniendo una relación profesional apropiada. Ana lo miró una última vez, memorizando el rostro del hombre que había destruido completamente su fe en el amor. Luego recogió sus cosas de limpieza con movimientos mecánicos. Por supuesto, señor Domínguez, dijo ella, volviendo al formalismo que habían abandonado hacía semanas. Será un placer servirle. Cuando salió de la habitación, Ana caminó por los pasillos del hotel como una autómata. Llegó al vestuario, recogió sus cosas y salió del alcázar sin despedirse de nadie. Esa noche, en su pequeño apartamento de Triana, Ana se sentó en su cama y finalmente se permitió llorar. Lloró por el amor que había creído real, por la confianza que había perdido, por la humillación de haber sido tan ingenua. Pero sobre todo, lloró por las palabras que no podría olvidar jamás. Nunca fuiste importante. Y mientras lloraba, una parte de ella tomó una decisión que cambiaría todo. Si nunca había sido importante para él, entonces él tampoco lo sería para ella. Era hora de desaparecer. Ana no regresó al trabajo el lunes. Carmen fue la primera en notarlo cuando el carrito de limpieza del 7º piso permaneció inmóvil en el almacén, cuando las habitaciones que Ana siempre limpiaba con meticulosa perfección quedaron sin asignar. A las 10 de la mañana, después de llamar 3 veces al teléfono de Ana sin obtener respuesta, Carmen subió a la oficina de recursos humanos con el corazón encogido. Ana Morales no se presentó a trabajar y no respondió a nuestras llamadas, le reportó a Isabel, la directora de personal. Esto no es propio de ella. En 5 años nunca faltó sin avisar. Isabel frunció el ceño mientras revisaba los archivos en su computadora. ¿Quieres que enviemos a alguien a verificar que esté bien? Carmen asintió, aunque una parte de ella sospechaba que no encontrarían a Ana en su apartamento de Triana. 2 horas después, sus sospechas se confirmaron. El edificio donde vivía Ana tenía un letrero de "se alquila" en la ventana de su apartamento. Según la portera, Ana había pagado el mes completo y se había marchado el domingo por la mañana con una sola maleta, sin decir a dónde iba. «Dejó esto para ustedes», dijo la mujer mayor entregándole a Carmen un sobre con el logo del Hotel Alcázar. Dentro había una carta breve, escrita con la caligrafía cuidadosa que Carmen conocía bien. «Estimados compañeros del Hotel Alcázar, por motivos personales, he decidido renunciar a mi puesto efectivo inmediatamente. Agradezco los años de trabajo y las amistades formadas. No intenten contactarme, Ana Morales». Carmen leyó la carta 3 veces, sintiendo cómo se le formaba un nudo en la garganta. Conocía a Ana lo suficiente para entender que algo devastador había ocurrido para que tomara una decisión tan drástica. Cuando regresó al hotel, Carmen se dirigió directamente a la oficina de Javier. Lo encontró revisando informes financieros con una concentración que parecía forzada. «Señor Domínguez», dijo Carmen, sin molestarse con las formalidades habituales. Ana se fue. Javier levantó la vista, y Carmen notó algo que pasó por su rostro antes de que pudiera controlarlo. Sorpresa genuina, seguida de algo que podría haber sido dolor. «¿Se fue?», repitió él, como si no entendiera las palabras. «Renunció, se mudó, desapareció», explicó Carmen, observando cuidadosamente su reacción. «¿Sabe usted algo sobre esto?». Javier se quedó inmóvil durante varios segundos. Carmen vio cómo procesaba la información, cómo su expresión pasaba de la sorpresa al control calculado. «Los empleados renuncian todo el tiempo», dijo finalmente, volviendo su atención a los papeles sobre su escritorio. «Es parte del negocio». Pero Carmen había trabajado lo suficiente en hoteles para leer a las personas, y lo que vio en la cara de Javier antes de que se pusiera la máscara la convenció de que él sabía exactamente por qué Ana se había ido. Durante las siguientes semanas, la ausencia de Ana se sintió como un agujero en el funcionamiento del hotel. No solo porque fuera una empleada excepcional,
sino porque su desaparición sin explicación había creado una atmósfera extraña entre el personal. Los rumores circulaban en susurros, que había tenido una crisis nerviosa, que había encontrado otro trabajo, que había hecho algo que la obligó a huir. Javier, por su parte, mantenía una fachada de normalidad profesional que engañaba a la mayoría. Asistía a sus reuniones, tomaba decisiones empresariales, interactuaba con empleados y clientes con su eficiencia habitual. Pero Carmen, que lo observaba discretamente, notó los pequeños cambios. Cómo evitaba el patio donde solía encontrarse con Ana, cómo su mirada se perdía cuando pasaba por los lugares donde habían tenido sus conversaciones, cómo se tensaba cada vez que alguien mencionaba la limpieza del 7º piso. Una tarde, 2 semanas después de la desaparición de Ana, Javier se encontró caminando sin rumbo por los pasillos del hotel después de que terminaran las horas de trabajo. Sin darse cuenta conscientemente de su destino, llegó al mirador donde Ana solía limpiar las ventanas, el lugar donde habían tenido aquella conversación sobre perspectivas y autenticidad. La vista de Sevilla se extendía ante él exactamente igual que siempre, pero algo fundamental había cambiado. No podía ver la ciudad sin recordar las palabras de Ana sobre mirar desde abajo, desde las calles reales donde vivía la gente real. No podía contemplar el atardecer dorado sin escuchar su voz describiendo la belleza de lo auténtico por encima de lo perfecto. Por primera vez desde aquella confrontación en la suite presidencial, Javier se permitió recordar realmente lo que había perdido. No la idea romántica de Ana, sino a Ana misma, su honestidad inquebrantable, su manera de verlo como persona en lugar de como posición social, su capacidad de desafiarlo y tranquilizarlo al mismo tiempo. «¿Qué he hecho?», murmuró al cristal empañado por su respiración, porque la verdad, que había estado enterrando bajo capas de justificaciones y presión familiar, era imposible de ignorar ahora que Ana había desaparecido por completo. La verdad era que Ana había sido lo más importante que le había pasado en la vida, y él la había destruido con palabras que eran lo opuesto a todo lo que realmente sentía. Recordó la expresión en el rostro de Ana cuando le dijo que nunca había sido importante. El shock, el dolor, la manera en que algo se había roto en sus ojos que nunca podría repararse. Había querido lastimar, había querido hacer que el final fuera tan doloroso que ella no intentara volver, que no lo hiciera dudar de la decisión que había tomado bajo la presión despiadada de su madre. Pero lo que había conseguido era lastimarse a sí mismo de una manera que no había anticipado. Esa noche, Javier se sentó en su despacho con una copa de whisky que no tocó, contemplando el teléfono. Había intentado encontrar información sobre Ana a través de recursos humanos, pero ella había sido meticulosa. No había dejado dirección de reenvío, número de contacto de emergencia, nada. Era como si hubiera decidido borrarse completamente de la vida de él. Y tal vez, pensó con una claridad dolorosa, tenía todo el derecho a hacerlo, porque cuando le había dicho que nunca fue importante, no solo había mentido, había cometido la crueldad más absoluta, había negado la existencia misma del amor que habían compartido, había reescrito su historia común como si hubiera sido solo una ilusión de ella. Javier dejó caer la cabeza entre las manos, finalmente permitiéndose sentir el peso completo de lo que había hecho. Había tenido algo real, algo valioso, algo que lo había cambiado profundamente, y lo había destruido para proteger un mundo que, en el fondo, sabía que era hueco y sin sentido. Ana había desaparecido por completo, pero el fantasma de su ausencia llenaba cada rincón de la vida de Javier, recordándole constantemente lo que significaba perder algo irreemplazable por cobardía. Y por primera vez en su vida privilegiada, Javier Domínguez entendió lo que era vivir con verdadero arrepentimiento. 8 meses después, en una lluviosa tarde de noviembre, Javier Domínguez se encontró caminando por las calles estrechas de Málaga por primera vez en años. Había venido por una reunión de negocios que se había cancelado a última hora, y en lugar de regresar inmediatamente a Sevilla, decidió quedarse una noche más en una ciudad que siempre le había parecido demasiado turística para su gusto. Ahora, mientras buscaba refugio de la lluvia repentina, entendía que había algo reconfortante en la anonimidad que Málaga le ofrecía. Aquí no era el heredero de los hoteles Domínguez, no tenía que cumplir expectativas familiares, no tenía que cargar con el peso de decisiones empresariales
que cada vez le importaban menos. Los últimos 8 meses habían sido los más difíciles de su vida. Después de la desaparición de Ana, había intentado sumergirse en el trabajo, pero pronto descubrió que las reuniones interminables y los números en hojas de cálculo no podían llenar el vacío que había dejado. Había salido con otras mujeres, todas elegantes y apropiadas, según los estándares de su madre, pero cada conversación superficial solo le recordaba la profundidad de lo que había perdido. La lluvia arreciaba cuando vio la pequeña panadería con el letrero de Socorro escrito a mano en la ventana. El aroma a pan recién horneado lo atrajo tanto como el refugio que prometía. Empujó la puerta de cristal y entró, sacudiéndose las gotas del abrigo, y allí estaba ella. Ana estaba de espaldas, colocando hogazas de pan en la vitrina con los mismos movimientos precisos y cuidadosos que recordaba de cuando arreglaba las habitaciones del hotel. Llevaba un delantal blanco sobre un vestido sencillo de color azul marino, y su cabello, ligeramente más corto ahora, estaba recogido en una trenza práctica. Por un momento, Javier pensó que estaba alucinando. Había buscado a Ana de manera obsesiva durante meses, contratando investigadores privados que no encontraron ni rastro de ella, preguntando discretamente en todos los hoteles y restaurantes de Andalucía. Y ahí estaba, en una panadería pequeña, como si hubiera existido en este lugar toda su vida. Ana se volvió hacia el mostrador para tomar más pan, y sus ojos se encontraron. El tiempo se detuvo por completo. Los ojos de Ana ya no tenían la vulnerabilidad esperanzada que él recordaba. En su lugar, había una serenidad que no había estado allí antes, una paz consigo misma que la hacía parecer más fuerte, más completa. Lo miró sin sorpresa, como si hubiera sabido que este momento llegaría eventualmente. «Javier», dijo ella simplemente, sin emoción particular en la voz. «Ana», respondió él, sintiendo como si acabara de encontrar algo que había dado por perdido para siempre. «Estás aquí». «Vivo aquí», confirmó ella, terminando de acomodar el pan. «¿Qué necesitas?» La pregunta era profesional, cortés, completamente despojada de cualquier intimidad. Javier se dio cuenta de que para Ana él era ahora solo un cliente más. «Yo, refugio de la lluvia», murmuró él, sintiéndose súbitamente como un adolescente nervioso. «Por supuesto», dijo Ana señalando hacia las pequeñas mesas cerca de la ventana. «Puedes sentarte allí». «¿Te traigo café?» Javier asintió y se dirigió hacia la mesa que ella había indicado, observando cómo se movía por la panadería. Había algo diferente en Ana, algo que no podía identificar completamente. Seguía siendo la misma mujer de la que se había enamorado, pero había una solidez en ella que no había existido antes, como si hubiera encontrado un centro de gravedad que no dependía de nadie más. Ana le sirvió el café sin ceremonia y regresó al mostrador. Javier la observó trabajar durante varios minutos, notando cómo interactuaba con otros clientes que entraban para escapar de la lluvia. Era cálida, pero profesional, amable, pero no íntima. Era la versión de sí misma que había construido sin él. «Ana», la llamó finalmente, cuando los otros clientes se fueron y se quedaron solos. Ella se acercó a su mesa, pero se mantuvo de pie, manteniendo distancia física y emocional. «¿Cómo me encontraste?», preguntó ella. «No te busqué», admitió él. «Fue casualidad. Estoy aquí por trabajo y necesitaba refugiarme de la lluvia». Ana asintió como si eso explicara todo. «¿Cómo estás?», preguntó Javier, aunque era obvio que ella estaba bien. Mejor que bien, en realidad. «Estoy bien», respondió Ana. «Trabajo aquí desde hace 7 meses. También hago ropa por las tardes. Es una buena vida». «Ana», dijo Javier suavemente, «necesito pedirte perdón». «No es necesario», replicó ella rápidamente. «Sí, es necesario», insistió él. «Lo que te dije aquella tarde fue cruel y fue mentira». Ana lo miró durante un largo momento antes de hablar. «¿Sabes qué es lo extraño, Javier? Durante mucho tiempo tus palabras me dolieron tanto que pensé que iban a matarme. Pero al final me liberaron». «¿Te liberaron?» «Me obligaron a preguntarme por qué necesitaba tanto tu validación, por qué había puesto mi valor como persona en lo que tú sintieras por mí». Ana se sentó finalmente en la silla frente a él. «Y cuando dejé de esperarlo, cuando dejé de necesitarlo, encontré algo que nunca había tenido: paz conmigo misma». Javier sintió que cada palabra era un cuchillo suave que cortaba exactamente donde más dolía. «Ana, yo estaba asustado. Mi madre,
La presión familiar, las expectativas. Lo sé, lo interrumpió Ana, y lo entiendo. Pero eso no cambia el daño que hiciste. ¿Hay alguna manera de repararlo?, preguntó él, y había desesperación genuina en su voz. Ana lo estudió cuidadosamente, como si estuviera viendo a través de todas las capas de arrepentimiento y anhelo, hasta llegar al núcleo de quién era realmente. Javier, dijo finalmente, cuando me dijiste que nunca fui importante para ti, me hiciste un favor sin quererlo. Me enseñaste que mi importancia no depende de que alguien más la reconozca. Pero tú eras importante, murmuró él. Eras lo más importante. Lo sé, respondió Ana con una sonrisa pequeña y triste. Pero ya no necesito que me lo digas. La lluvia había parado y los rayos del sol comenzaban a filtrarse a través de las nubes, creando patrones de luz dorada en el piso de la panadería. Javier sacó una pequeña caja de su bolsillo y la colocó sobre la mesa entre ellos. Ana reconoció inmediatamente el marcapáginas antiguo que había perdido meses atrás. «Lo guardé», dijo él, «porque sabía que algún día querría devolvértelo, y porque necesitaba recordar que una vez tuve algo verdadero y lo destruí por cobardía». Ana tomó la caja y la abrió. Junto al marcapáginas había una nota que decía: «Por si algún día quieres volver a empezar desde el principio». «Javier», dijo Ana suavemente, guardando la caja en el bolsillo de su delantal, «estoy agradecida de haberte conocido. Me enseñaste cosas sobre mí misma que nunca habría descubierto de otra manera, pero esa parte de mi vida ya terminó». Javier asintió, aunque sentía como si le estuvieran arrancando el corazón. Había sabido que esta conversación era posible, pero había guardado la esperanza de que el tiempo hubiera suavizado el daño que había causado. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo él. «Claro. ¿Eres feliz?». Ana sonrió, y esta vez la sonrisa fue genuina y completa. «Sí», respondió. «Por primera vez en mi vida soy realmente feliz. Conmigo misma, con mi vida, con mis decisiones. Es una felicidad que no depende de nadie más». Javier se levantó lentamente, entendiendo que había llegado el momento de irse. Ana lo acompañó hasta la puerta. «Ana», dijo él antes de salir, «quiero que sepas que cambiaste mi vida, para mejor, aunque haya sido demasiado cobarde para reconocerlo cuando importaba». «Tú también cambiaste la mía», respondió Ana. «Me enseñaste que merecía más de lo que estaba aceptando, incluso de ti». Cuando Javier salió a la calle brillante después de la lluvia, se volvió una vez para mirar hacia la panadería. Ana estaba de vuelta en su trabajo, arreglando los panes en la vitrina con la misma gracia tranquila de siempre. Él había venido buscando perdón, buscando una segunda oportunidad. Lo que encontró fue algo más valioso, la certeza de que Ana había encontrado su propio camino hacia la felicidad, una felicidad que no necesitaba de él para existir. Y mientras caminaba por las calles de Málaga de regreso a su hotel, Javier sintió algo que no había experimentado desde aquella tarde terrible en la suite. Paz. No la paz de tener lo que quería, sino la paz de saber que a veces el mayor acto de amor es permitir que alguien sea feliz sin ti. Ana había sido importante, lo seguiría siendo siempre, pero ya no necesitaba que él lo reconociera para que fuera verdad. Y tal vez, pensó mientras el sol se ponía sobre Málaga, esa era la lección más importante que ella le había enseñado, que el valor real de una persona no se mide por el reconocimiento que recibe, sino por la vida auténtica que construye para sí misma. Ana había construido una vida hermosa, y él había tenido el privilegio de presenciarla, aunque fuera por última vez. La pequeña boutique Hilos y Sueños, en el centro histórico de Málaga, había ganado una reputación respetable entre las mujeres de la ciudad que buscaban ropa hecha a medida con un toque personal. Ana Morales, ahora de 29 años, había transformado su pequeño emprendimiento de costura en un negocio próspero que le permitía no solo sostenerse económicamente, sino también ayudar a otras mujeres que, como ella una vez, necesitaban una segunda oportunidad. Por las mañanas seguía trabajando en la panadería de Socorro, no porque lo necesitara financieramente, sino porque había encontrado en esa rutina matutina una meditación diaria que la centraba. El aroma del pan recién horneado, las conversaciones con los clientes regulares, el ritmo pausado de una Málaga que despertaba lentamente, todo eso seguía siendo parte esencial de la vida que había construido. Por las tardes, en su taller de costura, Ana creaba vestidos que las mujeres usaban en momentos importantes de sus vidas,
bodas, graduaciones, entrevistas de trabajo, primeras citas después de divorcios difíciles. Cada prenda llevaba bordado discretamente en el interior una pequeña frase que se había convertido en su marca personal. Eres suficiente. Su clientela había crecido de boca en boca y Ana había tenido que rechazar pedidos de boutiques de lujo en Madrid y Barcelona que querían vender sus diseños. Había aprendido que crecer no siempre significaba expandirse. A veces significaba profundizar en lo que realmente importaba. Vivía sola en un apartamento pequeño pero luminoso, cerca del puerto, decorado con plantas que cuidaba religiosamente y libros de poesía que finalmente había podido comprar nuevos en lugar de prestados. Los fines de semana caminaba por la playa o visitaba museos, disfrutando de una soledad que había aprendido a distinguir del abandono. Había tenido algunas citas en los últimos 2 años, hombres buenos, honrados, que la trataban con respeto y admiración. Pero Ana había descubierto que, después de haber experimentado tanto el amor devastador como la traición absoluta, tenía estándares muy claros sobre lo que quería en una pareja. No buscaba que alguien la completara, buscaba que alguien complementara la vida completa que ya había construido. Javier Domínguez había renunciado oficialmente a la presidencia de Domínguez Hotels 6 meses atrás, transfiriendo el control operativo a un consejo de administración profesional, mientras mantenía solo una participación minoritaria como accionista. La decisión había causado un escándalo familiar que aún reverberaba en los círculos sociales de Sevilla. Su madre había intentado todo, desde chantajes emocionales hasta amenazas legales, para evitar lo que consideraba el suicidio profesional de su hijo. Pero Javier había descubierto que la aprobación familiar era un precio demasiado alto por una vida que no sentía suya. Con el dinero de la venta de sus acciones adicionales, había abierto una consultoría especializada en reestructuraciones empresariales éticas, ayudando a empresas familiares a modernizarse sin sacrificar el bienestar de sus empleados. Su primer proyecto había sido implementar un programa de educación continua para trabajadores del sector hotelero, algo que sabía que Ana habría apreciado. El trabajo le daba propósito de una manera que dirigir hoteles de lujo nunca había conseguido. Cada empresa que ayudaba a transformarse era una pequeña redención personal, una manera de aplicar las lecciones sobre integridad moral que había aprendido demasiado tarde. Vivía en un apartamento modesto en el centro de Sevilla. Había vendido el ático familiar que siempre había sentido demasiado grande y vacío. Los fines de semana trabajaba como voluntario en un centro comunitario del barrio de Triana, enseñando matemáticas básicas y alfabetización financiera a adultos que no habían tenido oportunidades educativas. Había sido en Triana, precisamente, donde había entendido realmente lo que Ana había tratado de decirle sobre mirar la ciudad desde abajo. Caminando por las calles donde ella había crecido, viendo las vidas auténticas que se desarrollaban en patios pequeños y plazas de barrio, había comprendido la diferencia entre observar la pobreza desde la distancia y entender realmente las realidades económicas que enfrentan las personas. Nunca había intentado contactar a Ana después de aquel encuentro en Málaga. Había sido tentador, especialmente durante las noches difíciles cuando la soledad se volvía agobiante, pero había entendido que respetar su decisión era la única manera de honrar realmente lo que habían compartido. En lugar de eso, llevaba las lecciones que ella le había enseñado como una brújula moral que guiaba sus decisiones diarias. Cuando enfrentaba dilemas éticos en su trabajo, se preguntaba ¿qué haría Ana? Cuando la presión social intentaba empujarlo hacia decisiones que sabía incorrectas, recordaba la fortaleza tranquila con la que ella había elegido su propio camino. Fue en una conferencia sobre desarrollo económico sostenible en Granada, donde sus mundos volvieron a cruzarse. Ana había sido invitada a participar en un panel sobre microemprendimientos femeninos, representando a las pequeñas empresarias que habían construido negocios exitosos, con recursos limitados, pero mucha determinación. Javier estaba allí como consultor, presentando un estudio sobre la responsabilidad social empresarial en la industria turística andaluza. Se vieron durante el coffee break, en los jardines del palacio donde se celebraba el evento. Ana llevaba un traje que claramente había hecho ella misma, elegante pero no ostentoso,
perfectamente cortado para realzar su confianza natural. Javier vestía un traje más simple de lo que hubiera usado en el pasado, pero que le sentaba mejor que toda la ropa cara de su vida anterior. Se saludaron con la cortesía de dos profesionales que se habían conocido en circunstancias diferentes. No hubo tensión, no hubo evitación, solo el reconocimiento mutuo de dos personas que habían crecido en direcciones que los honraban a ambos. «Escuché tu presentación», dijo Ana durante los pocos minutos que conversaron. «Me alegra saber que encontraste tu propósito». «Vi el tuyo también», respondió Javier. «Tu empresa suena exactamente como algo que habrías soñado hace años». «Lo es», confirmó Ana con una sonrisa genuina. «¿Sabes? A veces pienso que todo pasó como tenía que pasar». «¿Todo?» «Incluso lo malo», dijo Ana sin amargura. «Especialmente lo malo. Me enseñó cosas sobre mí misma que no habría aprendido de otra manera». Cuando se despidieron, fue con la calidez de dos personas que se habían ayudado mutuamente a convertirse en mejores versiones de sí mismas, aunque no de la manera que habían esperado originalmente. Esa noche, en sus respectivas ciudades, tanto Ana como Javier reflexionaron sobre el extraño regalo que había sido su historia. Habían comenzado como dos personas que se necesitaban mutuamente para sentirse completas, y habían terminado como dos individuos completos que habían aprendido que el amor más duradero no es el que te completa, sino el que te inspira a completarte a ti mismo. Ana seguía escribiendo poesía en sus cuadernos, pero ahora sus versos hablaban de fuerza encontrada, de sueños construidos con las propias manos, de la belleza de una vida vivida en los propios términos. Había enmarcado la última nota que Javier le había dado, no como un recuerdo romántico, sino como un recordatorio de que había tenido el valor de elegirse a sí misma por encima de una historia de amor que no la valoraba completamente. Javier había guardado el último poema que Ana había escrito en su cuaderno mientras trabajaba en el hotel, uno que había encontrado olvidado en el vestuario después de su desaparición. Hablaba de semillas que necesitan tierra fértil para crecer, de la diferencia entre ser cuidado y ser valorado. Lo llevaba en su cartera como un recordatorio de que el privilegio viene con la responsabilidad de usarlo bien. Ambos habían aprendido que a veces las historias de amor más importantes no son las que terminan en matrimonio, sino las que terminan en crecimiento. Que el feliz es para siempre real no siempre incluye a la otra persona, sino que a veces significa ser lo suficientemente valiente para construir la felicidad desde adentro. Y en las noches claras de Málaga y Sevilla, cuando la luna se reflejaba en el Mediterráneo y el Guadalquivir respectivamente, ambos sabían que llevaban algo del otro consigo, no como nostalgia, sino como gratitud por haber sido parte de la historia que los había convertido en las personas que estaban destinados a ser. Porque al final, Ana había sido importante, siempre lo había sido, pero ahora ya no necesitaba que nadie se lo dijera para que fuera verdad. Fin. Después de leer la historia de Ana y Javier, dime, ¿crees que Ana tomó la decisión correcta al desaparecer completamente de su vida? ¿O debería haber luchado por su amor a pesar de las diferencias sociales y la presión familiar? ¿Qué harías en su lugar? ¿Te protegerías como hizo Ana? ¿O lo arriesgarías todo por el amor? Tu participación en el canal es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.